¿Algún otro detalle? Ahorita lo revisamos, no completo, pero sí revisamos algo. ¿Algún otro detalle que les haya llamado la atención? ¿Nada? Por ejemplo, ¿no les llamó la atención que las cargas, perdón, que todas las fuerzas tuvieran el mismo tamaño? O sea, todas fueron de qué valor? Ah, sí, cierto, todas fueron de 0,9 newtons, profa. 0,9. Bueno, las resultantes. A ver, espera. Ok, es que aquí, primero, ¿qué distancia tomaron para las cargas? Tomé la de 0,3 porque son 30 centímetros, ¿no, profa? Ok, es que, bueno, ahí va a haber una confusión porque en, en el texto decía centímetros, pero en la figura decía metros. Entonces, está bien si tomaron centímetros o metros. Nos va a dar la diferencia, va a ser la potencia de 10 que obtuvimos, ¿no? Lo corregí a 30 metros porque la figura no la puedo modificar y el texto sí, entonces eh, lo modifiqué a 30 metros. ¿Vale? Pero no pasa nada, te digo, aquí las fuerzas, perdón, me dan de 9 por 10 a la menos 5. Esa es la diferencia nada más. Pero todas fueron de 9, a eso es lo que me refiero. Por 10 a la menos 5 para mí, por 10 a la menos 3 para ti o menos 2. ¿Sí? Sí, profa. Ok. Otro dato curioso es que las dos fuerzas resultantes sobre la carga uno y sobre la carga 2 dieron igual, ¿no? Sí, profa. Solo cambian como que de dirección, ¿no? Así es. Muy bien. Y vamos a ver sobre la carga 3. ¿Qué sucede? Las fuerzas que actúan están como está aquí en amarillo, la fuerza 3,1 y la fuerza 3,2. Y ya teníamos sus magnitudes porque fue la última que calculé. Entonces ya teníamos estas dos magnitudes, F1,3 y F2,3, que son los mismos valores que 3,1 y 3,2. Calculamos sus componentes y bueno, les debió dar lo mismo aquí, a lo mejor cambió este coeficiente de 10. ¿Cuánto obtuvieron para Fx, para la resultante en X? A mí me salió 0, profa. Muy bien, esa es la componente en X, o sea que no hay componente en X. Y la componente en Y, Sí, profa, me había salido menos 1,55, pero sin tantos decimales. Yo creo que aquí hice algo mal. no, 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 Estoy checando. no, 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 es Y lo que te digo que es porque yo tomé 9 por 10 a la menos 5 las fuerzas 3, 2 y 3, 1, por la Ok. distancia. La diferencia es la distancia, yo tomé 30 metros y tú tomaste 30 centímetros, ¿sale? Sí, 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 cierto. Sí, profa, está bien. Sí, Ok, entonces me quedó así, menos 1,55. ok, ahora aquí, en respuesta a lo que decías del ángulo, vemos que las dos fuerzas quedan a 60 grados con respecto al eje X, ¿no? Las fuerzas 3,1 y 3,2. Y además sabemos que tienen la misma longitud, perdón, la misma magnitud. Entonces la componente en X
para esta fuerza sería, digamos, esta, y la componente en X para esta otra sería esta componente. Entonces, lo que hacemos al obtener la resultante en X es justamente sumar, ¿no?, las fuerzas que están en X. Entonces, en este caso, tenemos que son fuerzas iguales y de sentidos opuestos. Entonces, por eso en X nos da 0, eso es lógico. Luego, para la componente en Y, como no hay componente en X, pues queda por completo sobre el eje Y. Si tú calculas el ángulo de la fuerza resultante utilizando la tangente inversa, sería la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Y aquí vemos que nos queda una división. Eso no está definido, ¿verdad? De hecho, si utilizas tu calculadora, te va a marcar error, justamente porque hay una división entre 0. Pero eso sucede siempre que tenemos un ángulo de 90 grados o de 270 grados, porque en todo caso la tangente se dice que es infinita, ¿ok? Ah, Sí, ahora sí profe. entendí, profa. Gracias, profa. Ok, de nada. Muy bien. Ahora sí, déjenme traer mi calculadora porque no sé por qué no la tengo aquí a la mano. Permítanme un momentito. Listo. Entonces vamos al siguiente problema, que este es el que dicen que tuvieron problema, confusión. Sí, profe. Sí, es en ese. Ok. ¿En cuál de las cargas, cuál resultante? Bueno, es que yo tenía duda de entre la carga 2 y la carga 3, porque no sabía si tenía que sacar su distancia. Entre la carga ¿qué y qué, perdón? La carga 2 y la carga 3. Bueno, claro, si vas a obtener la resultante sobre cualquiera de esas cargas, claro que sí necesitas la distancia porque las fuerzas que actúan entre ellas, necesitas de la distancia, ¿no? Pero entonces sí se tomaba. Claro, Ah, ok. sigue siendo un triángulo rectángulo, ¿no? Ajá. Tenemos dos cargas negativas, una positiva. Estoy pasando la imagen al pizarrón, permítanme. Q3. Ok. Entonces nos pide que calculemos las fuerzas resultantes sobre cada una, ¿no? El ejercicio 1 sobre la carga 1, el ejercicio 2 sobre la carga 2 y el ejercicio 3 sobre la carga 3. Entonces vemos que es un triángulo rectángulo otra vez y su distancia al lado de los catetos es igual, es punto 3 y punto 3. Entonces, si las cargas están así, vamos a ver que sobre la carga 1 tenemos fuerza de atracción con respecto a la carga 3 y de atracción con respecto a la carga 1. Yo lo que les sugiero es que primero tracemos las fuerzas que actúan y luego se van calculando. Aquí tenemos, esta sería la fuerza 1, 3
y esta sería la fuerza 1, 2. Recuerden que los subíndices siempre son primero el número de la carga sobre la que actúan. Luego, sobre la carga 2, tendríamos fuerza de atracción también con respecto a la carga 1, fuerza de repulsión con respecto a la carga 3. Entonces tendríamos algo así. Esa sería la fuerza 2-1. Y con respecto a la carga 3, en esta misma dirección, fuerza de repulsión. Y esta sería la fuerza 2-3. Y finalmente, con respecto a la carga 3, tenemos fuerza de atracción con respecto a la carga 1, que sería la fuerza 3-1, y fuerza de repulsión con respecto a la carga 2, que sería la fuerza 2-3. Perdón, ¿sí? Bien, yo estoy, para variar, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta ejercicios muy completos, digamos. En este caso, si tengo un triángulo, pido la resultante sobre las 3 cargas. En un problema de examen, por supuesto que no nos van a preguntar las 3 cargas. ¿Por qué? Porque es casi el mismo procedimiento, entonces no es, digamos que no es práctico preguntar lo mismo 3 veces en un solo examen, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque se van luego con la inercia de que siempre resolvemos ejercicios calculando la fuerza resultante sobre las 3 cargas, pero solo nos piden de una, entonces tengan cuidado con eso. Hay que hacer solo lo que nos pide el ejercicio, ¿sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, Sí, entonces, profe. ya que tengo las cargas, entonces puedo calcular las fuerzas. Bueno, ya tengo los vectores indicados, podemos calcular las fuerzas que vamos a ocupar. Entonces empezaríamos con la fuerza 1, 2, que sería 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que sería 2 por 10 a la menos 6, por la carga 2, que es menos 7 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que dijimos que es 0.3, pero eran 0.3 metros, sí. 0.3 al cuadrado, ¿no? Luego la carga 1,3, que sería 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6, por menos 6 por 10 a la menos 6, sobre 0.3. Y la carga 2,3, para la carga 2,3 necesitamos esta distancia. Puedo ir directo a calcular la fuerza indicando la distancia en el denominador. Aquí tenemos la fuerza 2,3, que sería 9 por 10 a la 9, por menos 7 por 10 a la menos 6, por menos 6 por 10 a la menos 6. Y eso sobre esta distancia al cuadrado, que sería 0.3 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Ya no lo elevo al cuadrado. Bueno, lo voy a poner porque no quiero causar confusiones. Esta sería la distancia y luego al cuadrado sería por la fórmula de Herón, ¿no? Híjole, qué bárbara. Por la ley de Coulomb. Se me atravesó Herón en la cabeza. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo que son las únicas que vamos a usar?
Hola. Sí, profe, pues creo que son todas, ¿no? Ok. Ustedes ya tienen estos valores. ¿Cuánto quedó la primera fuerza? La fuerza 1, 2. A mí me dio 1.4 newtons. ¿Los demás qué dicen? A mí Sí, también. pero con signo negativo, ¿no? Ok, nada más que hay que recordar que usamos la magnitud, es decir, el valor absoluto. ¿Sí? Si no, cuando calculemos las fuerzas resultantes, vamos a tener muchos problemas con los signos, ¿no? Ok, la fuerza 1, 3 también da negativa. Menos 1.2. Ok, y la fuerza 2, 3 A mí me dio 2.362. que apenas lo están haciendo, ¿no ya lo tenían? A mí me quedó 2.362. Ok, entonces ya tenemos varios valores aquí. 0.3 al cuadrado. ¿Sí tomaron la distancia de 2, 3 calculándola con el teorema de Pitágoras? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy, estoy checando las operaciones. 2.1 positiva, ¿no? Sí, profe. Revisen, por favor, quienes les quedó algo diferente. Sí, a mí me quedó lo mismo. Ok, 2.1 newtons. Muy bien. Ya sabemos que fuerza 1, 2 es igual a fuerza 2, 3. 1, 3 igual a fuerza 3, 1. Y 2, 3 igual a fuerza 3, 2. Entonces solo me voy a quedar con los valores que vamos a usar para poder utilizar aquí el espacio. Entonces tendríamos fuerza 1, 2 igual a 1.4 newtons, fuerza 1, 3, 1.2 newtons y fuerza 2, 3 igual a 2.1 newtons. Bien, si calculamos la fuerza resultante, no, ya no voy a calcular todas porque no nos va a alcanzar el tiempo de revisarlas, pero si calculamos, por ejemplo, sobre la fuerza, sobre la carga Q1, vemos que las dos fuerzas que actúan son perpendiculares entre sí, entonces para esta fuerza solamente vamos a obtener la resultante con la magnitud, ¿no? Que sería la fuerza 1, 2 al cuadrado más la fuerza 1, 3 al cuadrado en raíz, y los ángulos pues quedan sobre los ejes, no necesitamos los ángulos, y esta sería la fuerza resultante. La fuerza resultante sobre la carga 1, digamos. ¿Sí? ¿Eso fue lo que hicieron?
Sí, profa, pero yo tomé, no sé por qué yo tomé en F13, tomé negativo el 1.2. Es que así me dio en la calculadora. Sí, pero hay que recordar eso siempre, que debemos obtener el valor absoluto. Una vez que usamos ley de Coulomb, para todas las fuerzas hay que usar valor absoluto. Si no aquí, ese 1.2 negativo, aunque sí tienes razón, es negativo en X, y a lo mejor no te afectó porque coincide, ¿no? Y además no tuviste que usar la sumatoria de fuerzas en X, si no, si te hubiera dado algún problema. De hecho, si lo usaste así para todas las demás, seguro en las demás te va a dar algún problema. Ok, aquí tendríamos que la fuerza resultante sería 1.84. ¿Sí? Sí. Y su ángulo, este ángulo, sería 40 grados. ok, 1.2 sobre 1.4. Ok, 40 grados o 36 minutos, ¿no? Muy bien. Luego, la resultante sobre la carga 2 y la carga 3, de hecho va a ser la misma magnitud, si se dan cuenta, porque están actuando fuerzas que actúan con la misma magnitud, solo que tienen sentidos opuestos o direcciones opuestas. ¿Ok? Bueno, no es cierto, porque este es en X y este es en Y. Sí, no, olviden lo que dije. Bien. Para la carga 2 necesitamos esta distancia además que ya calculamos o ya sabemos, no es cierto, la distancia no, el ángulo. Necesitamos este ángulo. Necesitábamos la distancia para calcular las fuerzas, ya lo usamos, pero necesitamos ahora este ángulo que obtenemos con la tangente inversa también, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, profa. profa. Ok. Este ángulo, este ángulo sería el mismo que aquí. Entonces es el que voy a usar acá en el diagrama del cuerpo libre. ¿Cuánto da ese ángulo? Como los dos catetos son iguales, este ángulo es de 45 grados, ¿no? Sí, profa. Ok, y esa es la fuerza 2,3. Y luego la fuerza 2,1. Ok, si quiero el ángulo normal, para esto sería de 180 más 40 serían 210. Ah, no es cierto, 220. Sí, profa. 220. Muy bien. Entonces obtenemos la fuerza resultante. Empezamos con la fuerza en X, que sería la fuerza 2,1, 1.4 por el coseno de 0, más la fuerza 2,3, que fue 1.2 por el coseno de 220. Y la fuerza en Y, que sería 1.4 por el seno de 0, más 1.2 por el seno de 220. ¿Sí? ¿Fue lo que hicieron?
Profa, el ángulo no deberá de ser de 225 grados, porque pues se supone que Ah, son 180 más 45. claro. Gracias. Sí, de nada, profa. Lo tomé como 40. 225. Gracias. Aquí también. Y aquí también. Muy bien, entonces, la resultante en X nos da punto 55. ¿Sí? Sí, profa. La componente en Y nos da menos punto 84. ¿Ok? La resultante entonces, punto 55 al cuadrado más punto 84 al cuadrado, 1.004 newtons, y el ángulo sería menos punto 84 sobre punto 55. Aquí me da menos 56 grados 47 minutos. Ese ángulo que estamos encontrando, ¿a cuál se refiere? Si nosotros queremos representar aquí la fuerza resultante, vemos que es positiva en X y negativa en Y. Queda en el cuadrante 4 entonces. ¿Ok? Entonces tendríamos que la fuerza resultante y este ángulo, entonces es con respecto al eje X siempre, ¿eh? Entonces quedaría aquí. Esta sería la fuerza resultante 1. No, la fuerza resultante en 2. Y este ángulo de 56 grados sería aquí. Nos da negativo porque uno de los componentes es negativo, que fue la fuerza en Y. ¿Ok? ¿Sí fue lo que obtuvieron? Ok, vamos a continuar. ¿En este ejercicio hubo algún problema? ¿O ese no lo tuvieron de tarea? Ese no nos lo dejó, No, profa. ese no lo dejó. Ok. Bueno, pues entonces, ya para terminar con ley de Coulomb, tienen estos dos. Este que no tiene nada que calcular más que las fuerzas, ya no hay que calcular ángulos ni lados. Y este, que también es un triángulo equilátero, solo que aquí, ojo, las cargas no son iguales. ¿Ya? ¿Tomaron nota? Sí, profe, ¿puede poner al anterior, por favor? ¿Listo? Sí, gracias.
Ok. Pues a menos que ustedes tengan alguna otra cosa que platicar.